Buenas tardes, nuevamente estamos iniciando, como todos los lunes a las 19 horas, un vivo de Fundación Cáncer FUCA en el canal de Instagram de FUCA. Siempre, como decía, los lunes 19 horas toca este vivo, esta comunicación que tenemos con todos nuestros oyentes. Hoy nos va a acompañar el doctor Augusto Ferreira Camacho. Vamos a hablar de inmunoterapia en cáncer. Y bueno, ya lo veo al doctor Ferreira Camacho que está con nosotros. Lo vamos a invitar a sumarse. La invitación, así que esperamos que pueda sumarse enseguida. Bienvenidos a todos los que ya están participando de este vivo. Ya somos aquí, wow, 18 y va creciendo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un ¿Cómo gusto. estás, Gabriela? Buenas noches, todo muy Buenas bien. tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecerte por haberte dispuesto a participar en estos vivos que organizamos en la Fundación FUCA. Un gusto de contar con tu presencia. Aprovechamos para presentarte. El doctor Ferreira Camacho es oncólogo clínico, es miembro del staff médico del Hospital Universitario Austral y también del Hospital o Clínica Santa Isabel y de la Clínica San Camilo. ¿Lo dije correctamente, doctor? Perfecto, Perfecto. Bueno, el Hospital Austral en Pilar y luego Santa Isabel y San Camilo en Capital. exacto. San En- Camilo y Santa Isabel son de Caballito más precisamente, y bueno, en Pilar exacto. está el Hospital Austral. El Hospital Austral, exactamente. Bueno, seguramente acá debe haber pacientes que ya se van sumando, tenemos muchísimas personas, pero saludamos a una colega, la doctora Graciela Vallejos, que nos manda muchos saludos, así que aprovechamos para saludarla también a ella y de paso para contarles que el doctor Ferreira Camacho, así como la doctora Vallejos, son ex becarios de Fundación FUCA. Se han especializado en oncología clínica con la dirección del doctor Reinaldo Chacón y en su momento en el Instituto Alexander Fleming, que es donde FUCA tiene su sede, y con becas de FUCA. Así que, bueno, quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte, y antes de entrar al tema de hoy, doctor, es por algo sobre tu carrera, sobre tu vocación, por qué elegiste oncología dentro de lo que es la profesión de la medicina, qué te llevó a seguir esta carrera o esta especialidad. Me gustaría que nos contaras. Bueno, Gabriela, sí, antes que nada yo quiero agradecer porque estoy viendo acá que se unen muchos amigos, pacientes, bueno, familia, así Sí. que, bueno, espero les sea atractivo la charla y se puedan quedar hasta el final. Así que, bueno, a ver, un poco, mira, yo hoy pensando esa pregunta, porque a veces es muy frecuente que uno se la hagan, y yo hoy estoy creo que en condición de decir que la puedo subdividir en tres etapas, eso, la parte de la elección médica. La primera, vamos a decir que, bueno, al ser mi padre médico, digamos, de alguna manera, a veces uno siente que el camino está allanado, y en parte es, pero lo curioso, digamos, es uno cómo descubre eso. Y yo recuerdo, bueno, que cuando era chiquito con mi hermana, que íbamos en el auto con mi viejo a ver pacientes del geriátrico o bien domicilios que él hacía. Y a ver, yo un poco inconsciente no sabía bien qué pasaba, pero los pacientes venían y decían, bueno, tu papá, tu viejo, me curó, la verdad que me está teniendo súper bien, y bueno, eso un poco a uno le queda. Y después cuando uno va creciendo, obviamente que yo creo que ahí viene la segunda etapa, que es la que a uno le gusta desde el punto de vista, la parte de como la materia en sí de biología, la cual a mí en lo particular me era la más sencilla, digamos, odiaba las matemáticas, así que de alguna manera la parte de biología me gustaba y la desarrollaba con facilidad, así que esa podría decir que es la segunda etapa. Y ya yendo para la tercera, es la que uno ya está en la carrera, digamos, en la parte del desarrollo clínico. La primera mía fue la parte de clínica médica, la residencia desarrollada en Fleni, y después la segunda, bueno, en oncología en el Instituto Alexander Fleming por la beca de FUCA, obviamente. En esa etapa, digamos, ahí es donde uno experimenta si realmente le gusta o no la parte médica, y creo que ahí es lo interesante porque ve que no solo es el curar, sino a veces algo que uno lo aprende con el tiempo, que es sanar a la gente, y eso, digamos, aborda la parte psicoespiritual, y los pacientes en oncología,
tiene mucho de esto, digamos, por abordar. Entonces, eso es lo que me pareció a mí atractivo y un puntapié como para poder largarme a hacer eso, ¿no? Sí, sí, desde ya la oncología es una especialidad muy desafiante también desde el punto de vista de lo que es la comunicación con el paciente. De hecho, bueno, aprovecho para pasar algunos avisitos, algunos chivos de FUCA. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con el Servicio de Psicooncología del Instituto Alexander Fleming y hacemos charlas y tenemos grabadas en YouTube muchas charlas abordando precisamente este tema que comentabas. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que es la inmunoterapia en cáncer. Como para empezar a entenderlo, ¿qué es o de qué hablamos cuando hablamos de inmunoterapia para o en el tratamiento del cáncer? Bien. Yo, a ver, lo bajo a tierra el término porque acá veo que hay Sí, muchos pacientes y totalmente. gente no médica. Esto es para los pacientes, para la comunidad, claramente. Totalmente. Entonces, bueno, la inmunoterapia es un tratamiento que básicamente es con anticuerpos. Nosotros tenemos dos formas, digamos, de... Ahora vamos a empezar desde el principio. En realidad las células tumorales tienen lo que se llaman los hallmark o puntos destacados, y uno de ellos es la evasión inmunológica, que tiene la célula tumoral por sobre nuestro sistema inmunológico, o sea, lo evade. Nuestro sistema inmunológico es a veces ineficiente contra estas células tumorales. Entonces, cuando uno aplica una inmunoterapia, lo que hace es estimular nuestro sistema inmunológico contra las células tumorales, o bien sacar una traba que propone la célula tumoral hacia nuestro sistema inmunológico mediante un anticuerpo, que se une en esa unión entre el ligando y el anticuerpo, y de esa manera genera sacar esa traba inmunológica y nuestro sistema inmunológico ser más reactivo contra esas células tumorales. Eso sería el principio básico de la inmunoterapia. Obviamente que hay muchísimas inmunoterapias, tanto para lo que hacemos nosotros de tumores sólidos o linfoproliferativos, en muchos, digamos, nombres propios, no voy a entrar en eso, pero el principio básico de la inmunoterapia es eso, que nuestro sistema inmunológico, que puede estar trabado o dormido, reactive o accione contra las células tumorales. Eso es lo que hacemos nosotros mediante anticuerpos que administramos, en este caso por vía endovenosa. Sí. Y entonces, ahora, la inmunoterapia, entiendo, es parte de un tratamiento para el cáncer que involucra también otras estrategias, ¿verdad? No es exclusiva. O a veces se aplica o se indica solo inmunoterapia. Generalmente, a ver, la inmunoterapia hay que entender que es una terapia que no tiene tantos años de desarrollo, a diferencia de la quimioterapia, que desde los años 50 la inmunoterapia empieza por los 70, los 80 y se desarrolla más en la década ya del 2010, o sea que realmente es una terapia joven, por así Claro. decirlo. Entonces, cada vez va ocupando más lugar en la parte oncológica y va, no diría desplazando, pero sumándose a los tratamientos que hoy tenemos, que pueden ser quimioterapia, radioterapia, se suman y potencian el efecto antitumoral. Eso es lo que Ajá. hace. En algunas ocasiones, y podría quizás mencionar una más reciente, la que hace poquito se ha aprobado para el tumor de colon, en el Ajá. cual si expresa una alteración puntual, uno podría utilizar la inmunoterapia sin la quimioterapia. Hay otros casos en los que se emplea inmunoterapia con lo que es terapia dirigida, como un tumor de riñón, en el melanoma, donde quizás la quimioterapia tiene un papel más secundario. Pero así como término conceptual, la inmunoterapia vino para acoplarse a la quimioterapia y al tratamiento con radioterapia. Ajá. O sea, es un tratamiento adicional. Acá tenemos una pregunta de Carlos que dice, bueno, no siempre podemos contestar todas las preguntas porque aún algunas son muy específicas y no se puede, pero yo te las leo y, doctor, y me decís si se puede dar una respuesta o no. Soy Carlos, mi hija está en tratamiento de rayos y quimioterapia, creo gliastoma, o no sé si está bien escrito, ¿se puede agregar inmuno? Lo más Difícil, es probable es un que caso diga, no, específico. debe decir glioblastoma, Ajá. entiendo yo, quiero interpretar que es un tumor de cerebro maligno, en el cual el pilar del tratamiento son la quimioterapia con
pastillas y radioterapia de manera concurrente o de manera conjunta. Habitualmente, y ahí quizás yendo para la parte donde es más efectivo este tratamiento, bueno, nosotros decimos tumores calientes, inflamados o inmunogénicos, por ejemplo, tumores de vejiga, de riñón, melanoma, y los tumores fríos son los tumores no tan ávidos al tratamiento como inmunoterapia, y uno de ellos quizás es el ejemplo que puso Carlos, de glioblastoma, como así también tumor de próstata y de páncreas, donde no es muy ávido y digamos, propenso a actuar en ese escenario la inmunoterapia. De todas maneras, nosotros testeamos habitualmente una serie de determinaciones en el tejido para ver si tiene una posibilidad o una chance de respuesta a la inmunoterapia. O sea, no es un no rotundo, poco probable es la respuesta, pero hay que hacer testeos adicionales. Y acá preguntan para el cáncer, bueno, ya entramos en un tema, ¿para qué tipos de cáncer se suele utilizar? Preguntan, por ejemplo, cáncer de mama metastásico. Cáncer de mama, perdón, Graciela. Bueno, Gabriela. preguntan cáncer de mama metastásico, pero bueno, digamos, cáncer de mama Sí. o cáncer de mama o Bueno, cáncer de mama metastásico. en cáncer de mama sucede algo muy novedoso, digamos. Puntualmente esta semana vi una paciente de esas características, en el cual hay varios subtipos de cáncer de mama, ¿no? No Claro. todos los cánceres de mama son iguales hoy. Y hay un subgrupo que se llama tumor triple negativo, los cuales tenían un pronóstico, una forma más agresiva de presentarse. Y bueno, por la investigación se vio que en los tumores triple negativo la inmunoterapia tendría un rol, e inclusive hoy no solo es en pacientes con tumor de cáncer de mama metastásico, sino también tumor con enfermedad localizada, en Ujú. el cual antes de operarse las pacientes pueden hacer tratamiento con inmunoterapia, estos que digo triple negativos, y así lograr la reducción del tamaño del tumor, y así lograr una mejor cirugía más pequeña, y por ende las pacientes que responden bien a la inmunoterapia en carácter de neoadjuvancia, que así se llama cuando se les entrega antes de la cirugía, son las que mejor responden o las que tienen impacto en supervivencia de enfermedad. O sea, las que mejor le va. Claro, Por ende, la claro. inmunoterapia en cáncer de mama, la respuesta es sí, en este subgrupo de pacientes particularmente. Claro, se ve por lo que nos estás contando y los que nos cuentan otros profesionales a veces en estas charlas, es como que cada paciente, cada tratamiento se enfoca desde un lugar muy específico y como distintas herramientas que se van combinando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Exacto. Como decía, hoy en día la inmunoterapia vino a sumar, no a desplazar, en muchos escenarios de la enfermedad. Antes, en oncología sucede esto, que nosotros las primeras drogas, los ensayos que hacemos, lo hacemos en enfermedad avanzada o metastásica, y luego las vamos trayendo hacia adelante, hacia Claro, lo que es la enfermedad localizada. Entonces claro. la inmunoterapia se vino a meter en esos escenarios de la enfermedad localizada, en los cuales otorga un beneficio bastante sustancial. Bien, bueno, acá nos siguen escribiendo, Marcelo, paciente de este gran doctor, que yo fui capaz, vine con, y me salvó. Tengo cáncer de riñón con metástasis en huesos, gracias doctor. Bueno, esto es un saludo, no es una pregunta. Eh, Saludos y Marcelo, lo Blanca, conozco. bueno, y Blanca nos dice, mi cuerpo no soporta la quimio, tengo cáncer de esófago, estoy solo con inmunoterapia actualmente. ¿Ayuda? Bueno, Sí, casos claro. muy puntuales, claro. Sí, claro, sí, claro. Por eso, por algo se lo están dando, Sí, porque habitualmente en ese tipo de tumores o subtipo de tumores no suele usarse solo la inmunoterapia. Por alguna claro, razón se lo están dando, o sea que tiene chances, muchas chances de responder. exacto. Bueno, y anteriormente había también una pregunta, si, ¿qué diferencia hay entre quimioterapia e inmunoterapia? Un poco ya estabas dando el concepto de inmunoterapia y cómo sería la diferencia con la quimio, para que lo entendamos bien. Bien, eso está buenísimo esta pregunta porque la paciente generalmente van con un preconcepto que la quimioterapia obviamente en la mayoría de los casos hace caer el pelo, baja las defensas, da náuseas, vómitos, da un cansancio más marcado. Bueno, estas situaciones no suceden con la inmunoterapia. La inmunoterapia habitualmente es muy bien tolerada, se administra por vena, son más cortos los tiempos de administración endovenosa, generalmente son de 1 hora, no suele traer tantos efectos adversos
ni hablar de las náuseas y vómitos que no se presentan, ni hablar de la caída del pelo que no va a estar presente en este tipo de tratamientos. Por alguna razón yo suelo decir que la inmunoterapia es tan benevolente que de alguna manera a veces los pacientes dudan de que le estamos haciendo el tratamiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay que explicarles, y alarmarlos también, que a veces dan algunos efectos porque esto produce una reacción autoinmunitaria en el cuerpo, entonces hay que estar atentos a diferentes tipos de efectos adversos potenciales. Pero la realidad es que comparado con la quimioterapia es mucho mejor tolerado, Claro, ampliamente tolerado. claro, claro. Bueno, acá Erika nos hace una pregunta muy amplia y, a ver, puede ser difícil, no lo sé. ¿Qué consejo o recomendación le darías a un paciente que recién comienza con un tratamiento? ¿Qué Bueno, tema? depende, por ejemplo. Y vamos a Si hablar, nos vamos a la charla de inmunoterapia, vamos a hablar de esto vamos a porque hablar, quizás sí, la inmunoterapia, a ver, uno, por eso, como decía anteriormente, entrega los puntos buenos, digamos. Obviamente que uno espera que le ayude hacia el tumor, pero por otro lado también hay que saber que no produce todos los efectos secundarios que suele producir una quimioterapia. O sea, por ende es mejor tolerado, ese punto uno. El punto dos es que de repente no tiene que hacerse extracción el paciente en cada oportunidad que va a hacer la inmunoterapia. Eso también es una ventaja. La otra ventaja es que, bueno, que hay que saber que los efectos adversos no suelen presentarse, hasta en un 95% de los pacientes no presentan efectos adversos, y los que lo presentan son leves, pero bueno, pueden inflamar cualquier parte del cuerpo, entonces es bueno saber y alarmarle al oncólogo que al cualquier síntoma le pregunten qué está sucediendo, porque de repente hay pacientes que experimentan trastornos de la tiroides con baja función de la tiroides, y eso es fácil de solucionar porque le entrega una pastilla en la cual recupera la función tiroidea. claro, Pero bueno, los síntomas son leves y siempre y cuando se atiendan de manera temprana, uno los puede intervenir, también esos efectos adversos, suele ser manejable. Entonces, las recomendaciones, un poco respondiendo a la pregunta, es esa, digamos, que es un tratamiento muy bien tolerado, pero que hay que tener algunas recomendaciones para el seguimiento. claro. Acá Lau nos pregunta si hay distintas drogas para inmunoterapia. Sí, hay distintas, por eso como decía anteriormente, tenemos los fármacos anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, digamos, contra las células CAR T-cell se llama, que son también unas drogas que se usan para los trastornos linfoproliferativos o en hemato-oncología. Hay muchas, hay muchas. Lo importante es saber, como decía anteriormente, es el concepto del mecanismo de acción. Lo que hace no es que ofrecen un tratamiento inmunológico, esas drogas que son los anticuerpos, sino que estimulan nuestro sistema inmunológico o sacan esa traba que tiene nuestro sistema inmunológico para accionar contra las células tumorales. Ujú. Ese es el concepto. Digamos, drogas hay muchísimas y de muy amplio uso. Bueno, están llegando muchísimas preguntas, no sé si llegamos a todas porque son un montón. Eh, Tengo ahora un punto importante. Eh, Hay, además de, digamos, de la inmunoterapia, del tratamiento específico que se indique para el tipo de cáncer que tenga el paciente en ese punto, en un determinado momento, ¿hay alguna otra medida para estimular o para mejorar el sistema inmunológico? Bien, sí, eso está bueno y muchas veces no se termina de abordar en la consulta oncológica y a veces uno lo debería comentar, digamos. Nuestro sistema inmunológico obviamente tiene que estar fortalecido y más allá de uno, la droga que uno le puede dar para mejorarlo, siempre es un hábito bueno, digamos, hacer actividad física, que es lo que decimos siempre ante los tratamientos oncológicos, y eso son actividades de por lo menos, decimos 20 minutos, 5 veces a la semana, de alguna actividad aeróbica, ¿sí? Andar en bici, caminar, bueno, esa es una. La alimentación, obviamente, la alimentación favorece lo que son todas las verduras o hojas verdes, lo que son el grupo de los coles, estimula nuestro sistema inmunológico, las frutas y verduras básicamente, lo que es el descansar, ¿sí? El cansancio básicamente genera una hormona que es el cortisol que contrarresta el sistema inmunológico, entonces de alguna manera dormir por lo menos 8 horas de tener sueño ininterrumpido es bueno también y favorece a nuestro sistema inmunológico. Nosotros tomar bastante líquido, ¿sí? Y obviamente en tratar de manejar o eludir las situaciones de estrés, porque la situación El de estrés estrés. también depresiona nuestro
Mm, 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 mm. Ay, sí. Bueno, aparentemente se ha cortado. A ver, veremos si es el doctor Ferreira Camacho que se cayó su internet. A ver qué es lo que pasa, porque parecería que ya no está con nosotros. A ver, vamos a intentar sumarlo nuevamente. Estamos en el vivo de FUCA, no se vayan. Les agradecemos a todos por estar presente y estábamos tratando de responder a todas las preguntas que nos habían enviado. El vivo sigue, pero vamos a ver si podemos recuperarlo al doctor Ferreira Camacho. A ver, hay muchas preguntas aquí que vamos a tratar de responder a todos antes de que termine este vivo, a ver si el doctor tuvo algún inconveniente con su internet y vuelve a sumarse. Veremos, no lo veo acá entre los presentes. A ver aquí. Eh, Parecía que había algún problema con su internet. A ver, vamos a tratar de volver a sumarlo. Acá María dice, hace 6 meses que no hago quimio y con el tratamiento inmunológico se la ve bien. Bueno, veremos. Estamos todavía en este vivo. A ver si podemos sumar invite. Acá parece que lo tenemos de nuevo al doctor Ferreira Camacho. A ver si se vuelve a sumar. Augusto, ¿estás? Volvemos a invitar. Esperemos que se vuelva a sumar y que no se corte este vivo, que todavía tenemos muchas preguntas y muchos temas para compartir. Estamos hablando de inmunoterapia en este vivo de FUCA y estaba el doctor Ferreira Camacho, no sé qué problema hemos tenido. A ver, Yo Ángel, a ver, Marcelo, a ver, gran charla del doctor Ferreira, dice Hernancito. Bueno, muchas gracias Hernancito. Ahora estamos tratando de recuperarlo al doctor Ferreira. Quizás hay algún temita, algún problema con la conexión a internet. A ver, vuelvo a mandar invitación. A ver, parece que sí, ahora se volvió a sumar. Doctor, de nuevo, te habíamos ¿Fui yo perdido. o fui yo el culpable? Me parece que se cortó Uy, me uy, parece que se cortó tu internet, porque en un momento, bueno, nos estabas contando, a ver, qué pena. retomemos y no perdamos el tiempo, Vamos. que tenemos, a ver, acá figuran 54 menos vos y yo, quiere decir que tenemos, bueno, ahora 56, tenemos más de 50 personas que nos están escuchando, así que no las vamos a defraudar, vamos a seguir con este vivo. Nos estabas contando la importancia de todo lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nos hablabas de la actividad física, de la buena alimentación, eh, prevenir el estrés, dormir bien. ¿Qué más? Tomar Y el alguna tomar mucho vitamina, líquido. vitaminas, No, sol. vitaminas en principio no, vitaminas no, el sol sí, porque estimula la vitamina, perdón, la vitamina D y Claro. el calcio, obviamente que eso suma, pero vitaminas, digamos, como factor adicional, no, en principio no haría falta, no haría falta. Ahora, una pregunta, no sé si hace mucho sentido, pero probablemente hay gente que se lo está preguntando. Si hablamos de que la inmunoterapia es parte del tratamiento del cáncer. ¿Tener un sistema inmunológico robusto es parte también de la prevención?
para las personas sanas, digamos, que no tienen cáncer, o no sabemos? A ver, no habría un estudio que nos pueda responder eso, pero uno infiere que sí, porque muchas enfermedades, no solo oncológicas, se predisponen con un sistema inmunológico debilitado, por así Claro, decirlo. ¿Sí? Pero, digamos, no podemos, digamos, responderlo quizás con algún estudio, eso claro. que nos pueda dar esa respuesta puntual, digamos. Claro, porque efectivamente las medidas que estás mencionando son siempre las que nosotros les recordamos a todas las personas en FUCA como medidas de prevención también en salud y para reducir el riesgo de cáncer. Así que probable, o sea, una buena alimentación, tomar sol pero con cuidado, porque también está el riesgo de melanoma, ¿no? Bueno, a ver, seguimos con las preguntas que nos mandan. Eh, ¿El rituximab es inmunoterapia? No, básicamente el rituximab es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? De origen quimérico, por ende, digamos, no en sí no estimula el sistema inmunológico Está puntualmente. bien. ¿Y qué es la inmunoterapia adoptiva? Nos pregunta Graciela. ¿Se realiza en la Argentina? Nunca había escuchado este nombre. La inmunoterapia, ¿cómo fue No sé si es la pregunta, perdón? adoptiva. No sé si quizás se escribió mal, porque a veces pasa con los teléfonos celulares que quizás es No, algo no, mal escrito. No, no, adoptiva. No, en principio a mí no me suena. sí, Hay algo que se llama inmunoterapia específica, inmunoterapia quizás del tipo adaptativo, ah, pero no es un tratamiento en sí puntual con fármaco que uno estimule eso claro, puntualmente. No. claro. Perfecto. Bueno, algunas preguntas más. La inmunoterapia, hoy se habla mucho, hablamos mucho también en FUCA, de que en muchos casos el cáncer puede llegar a curarse. ¿Estos tratamientos de la inmunoterapia están, digamos, dentro del grupo de tratamientos que realmente ayuda a curar el cáncer? ¿Se puede hablar de una curación gracias a estos tratamientos? Sí, la respuesta es sí, a ver, totalmente, pero a ver, hay que aclarar un poco el término curación, ¿sí? Porque siempre los pacientes lo preguntan cuando va a la consulta, la mayoría, digamos, preguntan en algún momento de la etapa de la enfermedad si se van a poder curar. El término curación, si uno lo busca, digamos, de manera semántica en diccionario, digamos, se trata de hacer desaparecer una enfermedad, pero también a veces de curar una herida o parcialmente una enfermedad, digamos. Entonces, de alguna manera no es solamente desaparecer la enfermedad. Y acá la variable que nos está faltando es el tiempo, que eso es lo más importante que a veces el paciente se pregunta. Y la curación no habla de tiempos. Entonces, algo importante acá para conocer de la inmunoterapia es que, como decía anteriormente, se combina con la quimioterapia para potenciar el efecto. Y acá lo que vemos con la inmunoterapia es que muchas veces genera una respuesta hacia el tumor un poco más tardía que una quimioterapia en sí, ¿sí? Es un poco más tardía porque es más complejo el sistema inmunológico que la quimioterapia que es citotóxica. Pero de alguna manera en aquellos pacientes que tienen una respuesta inmunológica y tienen, digamos, una respuesta hacia el tumor, eso se llaman respondedores, en los cuales a veces observamos en los estudios médicos una cola, como dicen, o unos pacientes que logran esa respuesta de la enfermedad, y por ende vemos una cola larga de respondedores, que son los pacientes que podemos decir nosotros curados, ¿sí? Vamos a decir, no son la gran mayoría, pero en muchas ocasiones vemos pacientes tratados con inmunoterapia que llevan 5 años o inclusive más, que la enfermedad no ha recaído y que están curados. Entonces sí, la curación existe, y también otro dato importante a saber, como decía anteriormente, la inmunoterapia relativamente es una terapia moderna, por así decirlo, Claro. porque tiene pocos años. Entonces todavía no estamos viendo a los pacientes a tan largo plazo como para Claro. poder ver bien el efecto de la inmunoterapia. Pero ya lo que tenemos es bastante atractivo para poder indicarlo. Claro, claro. Bueno, también había una pregunta sobre la diferencia con anticuerpos monoclonales, que precisamente los nombraste hace un ratito. ¿Cuál sería entonces la diferencia? La inmunoterapia hay que entender que es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal, pero que tiene un objetivo, como decía anteriormente, de fortalecer nuestro sistema inmunológico y atacar a las células malignas. O sea, es un Claro. anticuerpo monoclonal, pertenece a los anticuerpos monoclonales.
Y un tema también que suele, hoy por hoy, suele preocupar mucho, especialmente en estos momentos más complejos, eh, es el acceso a los tratamientos. La inmunoterapia es un tratamiento, digamos, que en los casos en que ustedes, que los médicos consideran eh, que los pacientes pueden acceder, hay dificultades para que sean aprobados. ¿Cómo lo ves en tu experiencia cuando es necesario este tratamiento para poder indicárselo a los pacientes? Bueno, ahí yo un poco tengo un sesgo porque yo me desempeño en instituciones privadas, ¿no? Privadas. Pero, digamos, de alguna manera uno entiende por colegas y cómo es Mm. el acceso, que, digamos, hay que tener, digamos, claro un concepto. Primero, que la inmunoterapia es un tratamiento de alto costo, lo que decimos medicina de alto costo. Esto hablamos de 1.000.000 de pesos en un mes de tratamiento de un paciente. Entonces, es una terapia que tiene sus trabas, muchas veces cuando uno la prescribe para las prepagas, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre que esté bien indicada la inmunoterapia y que sea correcta la indicación médica, no debería haber problema. Yo no lo tengo y no debería haber una traba tampoco para el paciente en el sistema público que quiera acceder a estas pruebas, siempre y cuando estén bien indicadas y muchas veces fundamentadas con un estudio médico, con la auditoría médica. De todas maneras, cuando, bueno, de alguna manera uno no encuentra esa traba, y lamentablemente yo lo sugiero en algunos pacientes, tienen que acceder mediante vías jurídicas para poder destrabar esa traba justamente que le ponen las prepagas o el sistema de salud. Pero Claro, hay que entender que es una terapia de alto costo. claro. Eso, por supuesto, dificulta. Y también en relación con otros tipos de tratamientos o con conceptos que solemos escuchar respecto del tratamiento del cáncer, hoy por hoy se habla mucho de las terapias personalizadas. La inmunoterapia está dentro de este grupo, digamos, de terapias personalizadas o no? ¿O es Sí y no, diferente? vamos a decir. Sí y no. Sí, porque, a ver, en sus inicios la inmunoterapia, cuando empezó a desarrollarse y a explotar en el ámbito de oncología, exigía, digamos, que tenga un biomarcador, que decimos. O sea, que la mayoría de los tumores tenga un biomarcador, se llama PDL1, y ese biomarcador debería estar presente en la mayoría de los modelos de tumor como para poder indicar la droga. Afortunadamente, y hoy en día se vio que el beneficio ese se extiende en muchos modelos tumorales independientemente de ese biomarcador del Ajá, PDL1. Entonces hoy en día, y afortunadamente de vuelta digo, tenemos la posibilidad de indicarlos independientemente de ese biomarcador. Entonces, respondiéndolo inicialmente, hoy la inmunoterapia no es una terapia dirigida. Hoy reservamos el término terapia dirigida para aquellos pacientes que uno les pide un panel mutacional y tienen una mutación determinada en el tejido tumoral. Entonces uno mediante una droga que puede ser vía oral o vía endovenosa, ataca esa mutación puntual. Eso es claro. lo que llamamos nosotros terapia dirigida hoy en Claro. día. Claro, algo mucho más específico. Bueno, sobre el tema que tocamos hace un ratito del acceso a estos tratamientos, claramente es un tema complejo y estoy leyendo algunas opiniones que hablan de dificultades en el ámbito público. Desgraciadamente, no todas, en nuestro país, no todas las personas pueden tener el acceso a todos los tratamientos que pueden ser beneficiosos. Eso es muy lamentable y desde las organizaciones siempre tratamos de visibilizar estas diferencias y de tratar de proponer que esto no ocurra, ¿verdad? Pero bueno, acá estás recibiendo saludos de gente que te quiere mucho, saludos y agradecimientos. Así que bueno, nosotros de nuestra parte, desde FUCA, les agradecemos a todos los que nos están acompañando hoy, a todos los que están aprendiendo de todo lo que nos cuenta el doctor Ferreira Camacho y a todos los que están acá simplemente que acompañan y que también opinan bueno, que siempre es bueno, ¿no? Escuchar estas opiniones y estas visiones, como vos decías recién, yo hablo desde que vos hablás desde el lugar de un médico que atiende en el ámbito privado y qué diferente que es del médico que atiende en un ámbito público, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo con las preguntas, acá Mirta dice, si fracasa la inmunoterapia, ¿se puede volver a intentarlo en una segunda oportunidad? ¿Puede suceder Sí, esto? en algunos modelos
tumorales, y hay evidencia médica de lo que se llama el rechallenge o la reexposición a la droga, el cual puede haber un cierto tipo digamos, de efectividad. Hay que entender, obviamente, que son menores los casos, y creo que el principal problema, más allá de que uno lo pueda hacer, son los pagadores en esto. Porque cuando una vez que autorizan el tratamiento y la enfermedad ha progresado, o el paciente quedó en alguna remisión, por así decir, de la enfermedad, y uno tiene que volver a reexponer a la droga, el problema es que los pagadores generalmente ponen la traba. Pero Claro. sí, digamos, desde la evidencia médica, en muchos modelos tumorales está la reexposición a la inmunoterapia una vez progresado, ¿no? Tiene que haber una serie de factores, como un intervalo libre de la progresión de la enfermedad, un intervalo de descanso en el cual uno haya entregado inmunoterapia inicialmente y uno quiera hacer la reexposición más adelante, ¿no? Claro. Pero sí es válido, sí es válido. Claro. Sí, sí, y por supuesto siempre entiendo ahí depende mucho y mucho trabajo para ustedes los médicos de justificar las indicaciones para que sean aprobadas. Totalmente. Trabajo adicional a veces a la Es una atención médica. parte pesada esto. Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, creo, muchos saludos, excelente, doctor, muchos saludos de agradecimiento, Meli, Pacientes, felicitaciones, los veo, sí. Elina, sí, quizás los estás Amigos, reconociendo, pacientes. amigos, pacientes que nos están acompañando, les agradecemos mucho por su presencia. Bueno, no sé si hay algún tema, quizás o algún punto que no hayamos tocado hoy y que nos quieras comentar o explicar. Bueno, acá Miriam pregunta por los efectos. Ya hablamos de algo de los efectos, decías que son muchísimo menos que la quimio. Acá nos preguntan linfoma folicular. Bueno, linfoma estamos hablando de cánceres hematológicos, que es otra especialidad, ¿verdad? Sí, eso es importante mencionarlo, Sí. porque muchos pacientes, y yo veo también segundas Mm. consultas en el Austral principalmente, que llegan, y es importante saber que los tumores linfoproliferativos, hemato-oncológicos, se tratan con el hematólogo. Claro, Los tumores sólidos, próstata, mama, colon y demás, esos se tratan con el oncólogo que trata tumores sólidos. Son claro, diferentes especialidades, totalmente diferentes los tratamientos también, claro, así que son dos especialidades, por más de que las dos traten a pacientes oncológicos, son totalmente diferentes. claro, claro. Acá Carla, bueno, se me fue el nombre, pregunta si se trata en todos los estadios del cáncer. Esto ya algo comentaste, no sé si querés agregar algo más sobre el tema del estadio de la enfermedad, en qué estadio se aplica o se recomienda más la inmunoterapia. No, eso reforzar Mm, el concepto, digamos, que mm, antes la inmunoterapia quedaba relegada para los estadios avanzados metastásicos, decimos, estadios ya avanzados. Hoy en día, y por suerte, tenemos la inmunoterapia que vino hacia los estadios iniciales, estadios tempranos, en los cuales tengo pacientes, y hay pacientes dando vueltas muchísimos, por suerte, que se pudieron tratar con inmunoterapia, bien sola o combinada con una quimioterapia, en los cuales pacientes que no, tenían tumores inoperables, en los cuales uno, mediante ese tratamiento, pudo operarlos, alcanzar una cirugía mucho menor de la que se planificaba, con respuesta total del tumor, en los cuales uno opera y ve que en la pieza quirúrgica no se encuentra el tumor, y en esos pacientes son los que particularmente les puede ir muy bien hacia el futuro, porque claro, tiene un impacto en su supervivencia. Entonces la inmunoterapia no solo para los estadios avanzados, sino hoy ya para los estadios tempranos. Y también quería agregar, por ejemplo, hay pacientes que se han operado de un tumor de riñón o un tumor de vejiga, en los cuales hoy también tiene la inmunoterapia como parte de tratamiento complementario, o lo que decimos nosotros adyuvante. O sea, claro. ofrecerles algo más después de la cirugía. ¿Para qué? Para evitar que la enfermedad recaiga. Recaiga, O sea, eso es algo exactamente. importantísimo. Que eso algo no lo tenía, algo que tampoco teníamos, vamos a decir, un par de años atrás. Exacto, y eso es una esperanza muy fuerte para el paciente. Acá nos preguntan para cáncer de ovario y también nos preguntaron para cáncer de páncreas. Sí, Bueno, conoce. sí, puntualmente cáncer de ovario es mi área de interés, digamos, y de alguna manera en ovario lo vamos a poner como los tumores fríos, Mm, como el páncreas, como vimos recién el ejemplo que ponía Carlos del glioblastoma, son los tumores fríos en donde no hay un rol bien claro para este tipo de tumores con la inmunoterapia. ajá,
Así que, digamos, para ovario no. El otro, no recuerdo cuál habían preguntado. Páncreas, Bueno, páncreas también. también, Entra acabas dentro de de los decir. tumores fríos, en los cuales lamentablemente todavía no se han desarrollado tampoco tratamientos novedosos. Sí para ovario, pero es otro capítulo, Mm. igual lo podemos charlar más adelante. O creo que se te ocurre hace también un tiempito atrás, porque fue Sí. el día del cáncer de ovario, de Sí, hecho. sí, sí, sí. Y próximamente, aprovecho para pasar el aviso, probablemente para el cierre del mes volvamos a tratar un poquito, un poco más el tema de cáncer de ovario. Bueno, acá dicen para cáncer de mama, ya lo dijiste antes, para cierto tipo de cáncer de mama. Para metástasis en huesos, bueno, depende del tipo de metástasis, depende del tipo de cáncer original, ¿verdad? Eh, Exacto, respondiendo eso rápido, cáncer de sí, mama, dijimos sí, triple triple negativos, negativo. metástasis en hueso, se aplica para decir enfermedad avanzada o metastásica, depende del tumor original, Claro, originario, mejor dicho. claro. Claro. Bueno, si no cortamos, van a seguir llegando preguntas, si no nos vamos más. Y le prometimos al doctor que iba a tener una duración determinada vivo. Para todos los que nos están escuchando, sepan que este vivo queda guardado en el feed de FUCA. Sí, acá María nos pregunta si queda grabado. Específicamente es lo que les estaba diciendo. Este vivo queda grabado, lo pueden ver en otras oportunidades. Le pueden contar a todos sus amigos y familiares que se lo hayan perdido y que lo quieran ver y que nos sigan a FUCA en las redes sociales. Y bueno, doctor, si quiere mencionar, digamos, algún mensaje de cierre. Sí, bueno, principalmente agradecer porque veo que se unió muchísima gente, como decía antes, amigos, familiares, lo cual me pone muy contento. Espero que lo hayan disfrutado esta charla, que obviamente, como dijo Gabriela recién, va a quedar grabada. Y bueno, dispuesto a participar de nuevas y futuras charlas. Bueno, de parte de FUCA, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros ha sido realmente una gran satisfacción poder hacer este vivo, sabiendo sobre todo que sos un médico que se formó con nosotros, que se capacitó con nosotros, pero que hoy está en otras instituciones. Y esto nos refuerza también este concepto que hablamos siempre de la comunidad FUCA, ¿no? De que seguimos siendo todos una gran comunidad, una gran familia. Y bueno, y acá llegan aplausos y corazoncitos, así que muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Gracias, doctor Ferreira Camacho, y cerramos este vivo. Hasta la próxima. Los esperamos el lunes próximo, que vamos a estar hablando de melanoma, de prevención del melanoma. Así que buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias, doctor. Chao, Gabriela, Cerramos. buenas noches a Buenas todos. noches.